Bueno, vamos a hablar de una herramienta fundamental que tienen los médicos, la medicina en general, que tiene que ver con los diagnósticos y qué representa esto, cómo se interpreta esto. Nos pasa desde un análisis sencillo en donde nos ponemos a buscar, a googlear hoy en día cuáles son las unidades y si tenemos no esto o aquello, nos autodiagnosticamos y vamos al médico con la cabeza hecha. Me imagino cuando los estudios son de traumatología o de otras partes blandas, en donde es más complicado el diagnóstico. No se googlea tan fácil. Vamos a hablar de esto con el doctor Carlos Zanardi. Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, qué herramienta, ¿no? Y también lo de ustedes pasa mucho por interpretación, la edad, el grupo etario. Sí. Hay que tener un montón de cosas en cuenta que ya eso no se puede googlear tan fácil, ¿viste? Como... El tema es que cuando vos te dan un estudio de un informe de una resonancia magnética, generalmente tenés la tendencia humana de leerlo, ¿no? A ver qué es lo que dice. Obvio. Y la interpretación propia, incluso de palabras que popularmente tienen un significado. Un desgarro del núcleo pulposo, que sería una descripción técnica. Estoy al horno. Claro, sí. Exactamente. Y me pasa mucho en la consulta. Mucha gente viene con la creencia de que tiene una enfermedad terrible y en realidad lo que dice el informe no es más que, en términos técnicos, estás envejeciendo. Claro. Entonces quizá... En artrosis de tal es normal. Sí, a ver, además, lo pomponoso, por llamarlo de alguna manera, de los términos que los imaginólogos usan, pues forma parte de lo que ellos hacen, ¿no? Cuando vos lees un informe, tiene media carilla, ¿sí? Con letra chiquita, ¿no? Y te diría que el 99% de lo que está descrito ahí... Son de forma. Claro, mucho de forma, claro. Y otro como sería una carta de documento de un abogado, ¿no? Exacto, o sea, sí. y el contenido es muy poco, y a veces el contenido... Ustedes buscan las 5 o 6 palabritas que se cambian, lo otro sí, es un copy-paste. Totalmente. ¿No? Desconozco cómo hacen los informes, pero bueno, creo que a ver, y con mucho respeto a los médicos imaginólogos que aportan, a mí me gusta hacer la interpretación en lo que tiene que ver con la correlación con el paciente, porque es súper importante, ¿eh? A mí me pasa gente que viene súper afligida porque leyó en su informe que tiene 5 hernias de disco y en realidad lo que se ve en el estudio, cuando uno ve al paciente que tiene 55 años o menos incluso, es que el desgaste es el que esperamos para esa edad y no hay una enfermedad. Por eso es tan importante la correlación entre lo que dice el informe y la imagen y la clínica que tiene el paciente. Ahí está el secreto. Ese laburo que antes hacían mucho mejor la gente que se dedicaba a clínica médica, sobre todo los clínicos viejos, viste que te hacían un cuestionario, te miraban los ojos, te dejaban hablar. Eso aporta muchísimo a lo que vos podés responder como resultado, ¿no? Yo creo que se me ocurre la palabra de sentido común, ¿no? El sentido común, tenés la espalda, ¿sí? Tenés sobrepeso. Dejaste de hacer actividad física, simple, ya está. Lo uso para mi vida diaria, creo que lo usamos, ¿no? La mayoría de nosotros, si me está doliendo la espalda, probablemente tengo unos kilos de más, he dejado de hacer actividad física, voy a tratar de modificar algunos hábitos de mi vida que considero no son saludables y después voy a ir si esto no calma, o si se agregase algún otro signo, como puede ser fiebre, etcétera, bueno, ahí sí, ¿no? Uno acude a la consulta y continuamos con los estudios diagnósticos, pero creo que ese sentido común, que por otro lado es el menos común de los sentidos, se ha ido perdiendo con el tiempo. Y cuando uno le agrega a la vez la accesibilidad a Internet y con lo que implica, ¿no? Hay algunas cuestiones, algunos términos que cuando uno los googlea encuentra ciertos relatos de gente que lo ha hecho, probablemente no con una finalidad de daño, pero que terminan encendiendo la llama del miedo y de cuestiones que quizás no sean buenas para el paciente. Esa enfermedad siempre termina siendo mortal, en definitiva, ahí a lo mejor era un diagnóstico de forma. Es terrible. Vos sabés que me pasó una vez estar en un consultorio de al lado, no voy a decir el médico, es grande y en el hospital lo conocieron mucho, ya se jubiló, pero no quiero mandar al frente a nadie. Yo estaba en el consultorio de al lado y me tocó escuchar un hombre grande que venía de otro lado, creo que de Villegas, y todos corrían porque pensaban que estaba en la previa de una ACV el señor, ¿no? Entonces le preguntaba al médico, ¿y hace esfuerzos? No. Y vino un médico grande, un clínico viejo, y le dice, don, ¿usted no se esfuerza? No. ¿Y con qué trabaja? No, vivo en Villegas, en el campo, dice. ¿Y qué hace para calentarse? No, hacho leña. Y después descubrieron que había venido en un micro desde Villegas, en un asientito así, y el hombre
presentaba síntomas raros, pero en realidad lo que estaba el hombre era súper acalambrado y desgastado y Sí. todo lo demás. Y habían pasado antes que él varios médicos mucho más jóvenes y enfermeros, y corrían de un lado para el otro y el diagnóstico del hombre era terrible. Sí, ¿viste? sí. Entonces digo, qué importante eso de encontrarnos, de no perder lo mejor que tiene la medicina latina, Sí. que es el hablar, el escuchar. Viste que en Estados Unidos están tan avanzados con los estudios, sin embargo te dicen, suba, baje, mira las imágenes, y eso a veces no te entrega todo. Bueno, pero yo creo que ahí está el secreto de la medicina. Creo que el vernos como seres, mucho más que como un envase de Humanizar, ¿no?, al carne, paciente. pero por supuesto. Incluso hablamos con vos la vez pasada al respecto del dolor crónico y lo que implican las emociones en la interpretación de un síntoma, ¿no? Un paciente puede estar extremadamente dolorido por algo y ese dolor ser la traducción de un conflicto emocional que si no lo hablas no tenés manera de recoger ese dato y de interpretarlo en el todo, ¿no? Creo que, y esto del informe me parece que pone bien en el tapete esta cuestión de ver el envase de carne, por llamarlo de alguna manera, solamente la parte física y descriptiva con términos netamente, digamos, médicos, ¿no? A ver, muchos de los informes se podrían reducir en cambios degenerativos o del envejecimiento asociados a la edad final. Probablemente ninguno de esos cambios que están en la resonancia se traduzcan en el síntoma por el cual el paciente consulta. De hecho, si uno hace un estudio, y está hecho esto, en donde se hacen resonancias magnéticas a la gente que está caminando por la calle, lo que se encuentra son los mismos cambios que a veces motivan una cirugía. Entonces, es súper importante o muy importante el hecho de la correlación entre la imagen, entre lo que estamos viendo, y los síntomas del enfermo que sean coincidentes con lo que se va a operar. Ese es el otro punto, ¿no? No sé si... Claro, sí, queda claro que la máquina no siempre está ok, o no siempre está a 0 kilómetros, pero sí tiene que servir para el tipo de vida que queremos. Y por ahí me parece que va el interrogatorio o el ver cómo se le encuentra la vuelta para que esa persona tenga una vida plena. Exacto. Hace exactamente 9 años estuve en Boston en un congreso donde fue a disertar un personaje que se cree sería, tiene un apellido en japonés, o sea que no me lo voy a acordar ahora, pero sería el que continuaba con la teoría de la relatividad de Einstein, ¿no? Incluso Claro. lucía igual que él y demás. Sí, sí. Hizo una proyección en su presentación al respecto de la inteligencia artificial que hoy está tan en boga y toda cómo la tecnología iba a ir reemplazando las diferentes profesiones, ¿sí? Y, por ejemplo, hablaba que en cuanto a diagnósticos por imágenes, la inteligencia artificial, tal vez hace 9 años, iba a ser lo más afectado porque los cambios esto de lo que estamos hablando podría ser de alguna manera elaborado por una computadora y después la misma computadora ir detectando estos cambios e ir informándolos automáticamente y un médico podría chequear lo que hizo la inteligencia artificial y él decía, pero hay algo que no se va a poder reemplazar, que es la interpretación de lo que el enfermo dice, sumado a lo multifacético del ser y lo que está en el estudio de la imagen. Dice, ustedes quédense tranquilos, que siempre hablaba, viste que en esa época estaba la incertidumbre, y de hecho hoy también, ¿no? Pero en aquel entonces más al respecto de cuál iba a ser nuestro rol en el tratamiento de los pacientes. Nuestro rol es ser humanos, o sea, saber, o sea, porque el conocimiento básico lo tenés que tener para poder interpretar bien, obvio, pero después usar la razón, sí. Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Sí. Y lo que no puede hacer la máquina, o sea, Exacto. seamos menos robots y más máquinas para tener un trato humano. Y vos dijiste algo muy, muy lindo, que cuando nombraste la medicina occidental y la comparaste con la medicina que hacemos nosotros acá, somos de Occidente, ¿no? Obviamente, pero en Latinoamérica... Somos distintos, sí. Somos distintos. Por algo los norteamericanos se van a México a atenderse y tienen una gran industria con eso, ¿no? Exacto. Porque encuentran seres humanos. Totalmente, y de hecho me parece a mí que esa interpretación desde el ser, o sea, desde el todo, como decías vos del médico de familia, hablamos siempre de eso, es lo que nos hace diferentes hoy y nos va a hacer diferentes siempre porque este 2 más 2 en la medicina es muy relativo. Y creo que de lo multifacético que somos, de lo complejo que somos, la interpretación humana, desde ese lado, es lo que hace a la diferencia en cuanto después al resultado, ¿no? Bueno, y ahí está la respuesta de por qué Google no te puede interpretar el informe el informe médico. Déjalo guardado en el sobre, aguantate, bueno, ya lo ves al médico. Una vez estuve en un congreso donde uno de los profesionales, que era alguien de mucha envergadura,
hablaba de esto, ¿no? De hacer el informe y que el informe le llegue al médico o que vaya en un sobre cerrado cuasi encriptado. Y ya está, viste que está el QR ahora. Bueno, pero está escrito y el paciente puede entrar. Claro. Está el portal del paciente. Sí, se puede entrar. Vos sabés sí, que se podés puede entrar. Ya, Es como, ya entré, sí, obvio que entré. es como la carta de documento. ¿Viste? Vos llega y con una terminología muy judicial y es preferible que la interprete a alguien que entienda de eso a uno ponerse a ver, che, ¿qué querrá decir todo esto? Probablemente Claro. no pasa nada. Y llega un abogado y dice, no pasa nada. Tal Y cual. a vos te sonaba horrible. Sí. Y además te angustiaste un montón de tiempo de gusto. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.